Cordial saludo, mi nombre es Julián Tejada, estudiante de la licenciatura en Teología de la Universidad de San Buenaventura. Para este momento he escogido la lectura del Evangelio del domingo 11 del tiempo ordinario. Me permito en ese momento la lectura del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo, Jesús decía al gentío: el reino de Dios se parece a un hombre que echa semilla en la tierra. Él duerme de noche y se levanta de mañana. La semilla germina y va creciendo sin que él sepa cómo. La tierra va produciendo fruto sola. Primero los tallos, luego la espiga, después el grano. Cuando el grano está a punto, se mete la hoz porque ha llegado la siega. Dijo también: ¿con qué podremos comparar el reino de Dios? ¿Qué parábola usaremos? Con un grano de mostaza. Al sembrarlo en la tierra es la semilla más pequeña, pero después de sembrada crece, se hace más alta que las demás hortalizas y echa ramas tan grandes que los pájaros del cielo pueden anidar a su sombra. Con muchas parábolas parecidas les exponía la palabra, acomodándose a su entender. Todo se lo exponía con parábolas, pero a sus discípulos se lo explicaba todo en privado. Palabra del Señor. Bien, para este momento quiero que en un momento de silencio pidamos que venga el Espíritu Santo sobre nosotros para que podamos entender mejor la palabra que hemos escuchado. Bien, hoy la lectura de la liturgia que nos presenta la Iglesia nos presenta en el Evangelio dos parábolas muy interesantes. Sin embargo, una es más conocida que la otra. La primera es tal vez la más olvidada entre las parábolas del reino. Quizá porque carece de acción, generalmente se olvida, pero es sorprendente y rica en contenido. Marcos la cuenta en no más de 3 sencillos versículos, y a lo mejor es esta sencillez por la cual la hemos echado al olvido. Nos hemos acostumbrado a los portentos, a lo titánico, olvidando que la santidad se manifiesta mejor en lo pequeño, en la simplicidad de la semilla que germina y va creciendo bajo el sol de Dios. La parábola es, sin embargo, contundente. El labrador ha arrojado su semilla. Hecho esto, concluye su tarea. El trigo crece y se levanta sin que el sembrador tenga que volver a intervenir, sin que piense siquiera en ello, incluso sin que se dé cuenta de que el trigo crece. La tierra da fruto por sí misma. Y es precisamente este el centro de la parábola, la confianza del trabajador que sabe que la semilla crecerá y dará fruto. Esta esperanza confiada en el del trabajador debe ser también nuestra esperanza en la obra de Dios, la esperanza del reino, la esperanza en Cristo. La parábola nos invita a la tranquilidad. ¿Acaso no hay un Dios que cuida de los lirios y de los pájaros? ¿O será que Dios es menos fuerte que su sol que hace que el trigo crezca sin necesidad de que lo cuiden? Así el hombre de la parábola, este sembrador, deja que la mies crezca ella sola. Es un hombre sin preocupación, casi como un niño. Así ha crecido en la historia los santos, naturales, sencillos, como el trigo en el campo que crece y germina solo. El dejarse crecer es la santidad. San Gregorio Magno lo formula con bella precisión
en su comentario a esta parábola. Dice así: el hombre arroja su semilla en la tierra cuando pone su corazón en un buen deseo, y hecho esto, debe apoyarse en Dios, descansando en la esperanza. Se acuesta al atardecer y se levanta por la mañana, porque va progresando en medio de los éxitos y los fracasos. La simiente germina y crece sin que él lo sepa, porque sin que él pueda recoger todavía el fruto de sus progresos, la virtud, una vez puesta en marcha, camina hacia su realización. La tierra da fruto por sí misma, porque el alma del hombre, ayudada por la gracia, asciende por sí misma hacia el fruto de las buenas obras. Y esta misma tierra produce en primer lugar la caña, luego la espiga y por último los granos de la espiga. Producir la caña significa que todavía se siente como la buena voluntad es débil. Llegar a la espiga quiere decir que la virtud se está desarrollando y nos empuja a multiplicar las buenas obras. Y la plenitud de los granos en la espiga significa que la virtud ha hecho ya tales progresos, que hemos llegado a la plenitud de la acción y de la constancia en el cumplimiento del deber. Cuando el fruto está maduro, se mete la hoz, porque todo es cosecha de Dios, una mies que le pertenece. Junto a esta parábola, Jesús pone inmediatamente otra, un poco más conocida, pero que pone su originalidad también en la pequeñez, un reino de los cielos que crece, pero sigue siendo pequeño. Su grandeza está justamente en eso, en la pequeñez. La idea del reino de Dios como un árbol que crece es ya muy típica en el Antiguo Testamento. La liturgia de hoy nos la propone en la primera lectura del profeta Ezequiel, donde en pocas palabras nos dice que el reino de Dios es como un gran cedro donde anidarán las aves, pero es un cedro nacido de un brote, de un pequeño retoño. El centro de esta parábola es la antítesis entre la pequeñez de la semilla y su florecimiento en el reino escatológico. Ella entra en la dialéctica de Jesús, que muchas veces tiene que animar a los suyos, a su pequeño rebaño, a sus apóstoles, a sus discípulos, que se desaniman, que pierden la fe y la confianza en Él. Sin embargo, Jesús los motiva y les asegura que el Padre ha reservado precisamente ese reino para ellos. En ocasiones, este florecimiento de la semilla se ve como una especie de resumen de la historia de la Iglesia, que en sus inicios fue solo una pequeña comunidad de comunidades que se reunían incluso en secreto a compartir el pan y la palabra, pero que a través del tiempo ha crecido tanto que en la actualidad es una comunidad presente en todo el mundo, llegando a millones de personas. Algo de realidad puede verse en ello, pues al comparar los inicios pequeños de la comunidad cristiana en torno a los 12 apóstoles, en torno a las comunidades fundadas por Pablo, y después llegar al esplendor de la actualidad, al esplendor del Vaticano II, al esplendor de todas las iglesias o las comunidades que están alrededor de la tierra, se ve efectivamente que el grano de mostaza ha hecho su camino y que muchas aves del cielo han venido a posarse sobre sus ramas. Pero si se mira en profundidad, si se mira a fondo, se ve que todos estos obispos, cabezas de estas comunidades, la misma comunidad eclesial, sigue siendo aún el grano pequeño de mostaza perdido en el mundo. No obstante, la Iglesia debe verse
como la semilla que aún está en la tierra y que debe germinar. No es, por tanto, el número de inscritos en la Iglesia, el número de inscritos o adscritos al cristianismo. No es el brillo de los edificios del Vaticano, no son los apoyos políticos que la fe pueda conseguir, lo que constituye el verdadero tamaño del árbol de mostaza. La Iglesia era tan débil con Constantino como con Nerón. Era tan pobre en la sangre de sus mártires como en la sabiduría de Agustín. Tan necesitada como cuando Pablo firmaba sus cartas y las enviaba a las comunidades, como cuando el Papa firma concordatos con las naciones. La fuerza creciente de este árbol solo puede estar en la realización del Evangelio, en la vida de los hombres y las sociedades en las que está presente. Por ello, no es la cantidad de aves la que hacen crecer la semilla, sino la fidelidad al Evangelio. Así, la debilidad de la Iglesia es su fortaleza, pero lo mismo que su grandeza puede ser su debilidad más grande. A algunos escandaliza esto, porque les gustaría una iglesia que se subrayase en el brillo y en el esplendor, pero el Evangelio solo anuncia la plenitud de la cosecha para un futuro escatológico, y es aquí donde el Evangelio sigue siendo debilidad. San Jerónimo lo señalaba casi con orgullo. La predicación del Evangelio es la más humilde de las teorías intelectuales. Esta doctrina, desde el comienzo mismo, parece absurda cuando predica que un hombre es Dios, que Dios muere, el escándalo de la cruz. Comparad esta doctrina con las enseñanzas de los filósofos y sus libros, con el brillo de su elocuencia y el orden perfecto de sus discursos, y veréis cómo la semilla del Evangelio es más pequeña que las otras simientes. Sigue siéndolo, en medio del brillo de las propagandas, en medio del brillo del estallido de todas las ideologías presentes en el mundo, el Evangelio sigue siendo debilidad, sigue siendo contradicción. Ay de la Iglesia si se instala como un poder humano más. La Iglesia verdadera siempre tendrá pobres, siempre tendrá más pobres que sabios, más débiles que poderosos. Un día, tal vez no hoy, tal vez no mañana, pero sí un día, las ramas de este árbol serán tan fuertes que todas las aves del cielo encontrarán en ellas cobijo y protección. Que María Santísima nos acompañe en este caminar hacia una iglesia con ramas fuertes. Amén.